Entonces, otra solución que podemos utilizar puede ser el iodopovidona, que la vamos a preparar al 2,5%, lo que significa es 1 en 4. Y también tiene una aplicación durante 10 minutos de inmersión para tener acción desinfectante. Vamos a usar 3 partes de agua y una de iodopovidona siempre que salgamos de una concentración madre de 10%, como se adquiere el iodopovidona en el comercio, ¿sí? También tienen que verificar la fecha de envasado. El iodopovidona tiene un par de desventajas un poco mayores, como puede ser alergeno. Hay muchos pacientes que son alérgicos al yodo, entonces tiene que ser muy bien enjuagado, o mismo como operadores pueden tener, o asistentes pueden tener, manifestar alergias al yodo. Puede manchar un poco más los espejos o quedar retenido, por ejemplo, en las juntas del espejo, pero es muy buen desinfectante. Así que si en algún momento, lo que pasa es que es muchísimo más caro que el hipoclorito de sodio, por eso es que no se utiliza con tanta frecuencia. Ahora la pregunta es, ya llegamos hasta acá, nosotros acondicionamos. Ahora después, con el video que se los voy a mostrar bien en forma correcta, solo quería mostrarles la parte de la dilución. ¿Cómo vamos o por qué justificamos, por qué tenemos la necesidad de que nuestro instrumental esté estéril? ¿Por qué queremos esterilizarlo? ¿Cuál es? ¿Por qué? A ver, ¿cuál es? ¿Por qué queremos llevarlo? Si está limpio, está disminuido el número de microorganismos, ¿por qué tengo que llegar a esterilizarlo? Para llegar al nivel priónico. Bien, solo con el nivel priónico. Llegamos al nivel No, priónico y ya está. Y es parecida. Y un o nivel sea, esporicida. Y un nivel esporicida. ¿Conocen alguna enfermedad que se provoque como consecuencia de esporos? No quiero decir una burrada, pero puede ser tuberculosis. No es una burrada tan grande, es chiquitita, pero no, el bacilo de la tuberculosis no produce, no tiene El capacidad de tétanos, producir esporos. creo. Pero, ¿sabes? Ay, te iba a decir eso, te acercaste con la T. Iba por ahí. Está muy bien, es tétanos, es la enfermedad que está. ¿Y se acuerdan el agente etiológico del tétanos? Clostridium tetani, ¿no era? Clostridium, no sé quién habló, pero dígame, hágase. Jean-Pierre, yo. Jean-Pierre, muy bien, Clostridium tetani. ¿Por qué era Clostridium? Ni idea. ¿Para qué hablé? ¿Para qué le di el ejemplo? Por la morfología, profe. A ver, ¿qué pasa con la morfología? Era que tenía como un esporo que lo deformaba por dentro, ¿no? Sí, Beatriz. El Clostridium de género, cuando los microorganismos tienen capacidad de formar esporos, pueden adquirir dos morfologías. Si el esporo es deformante o si el esporo no es deformante. Si el esporo es deformante, pertenece al género Clostridium. Y si el esporo no es deformante, pertenece al género Bacillus. Entonces, en el caso del Clostridium, es un bacilo con un esporo terminal deformante. Por eso pertenecen al género Clostridium. Y aquí les muestro a Clostridium tetani. Y es un bacilo, fíjense, parecería en el microscopio óptico como un palillito de tambor o como un fosforito, por la presencia de esa capacidad de formar esporos en la punta del bacilo. Fíjense que son gram positivos, son una microscopía bastante pequeña, tienen un flagelo de tipo perítrico. ¿Qué significa que los flagelos sean perítricos? Que están alrededor, ¿sí? Son flagelos, ¿sí? Perítricos alrededor. Tiene un esporo oval terminal deformante, por eso se le atribuye su nombre al género, y tienen las características de ser anaerobios estrictos, ¿sí? Y tienen una potente generan una potente endotoxina neurotóxica. ¿Qué es una exotoxina? Ahora ya, doctora, no hinche más. El viernes fue la última fecha de micro, estamos todos aprobados y si seguimos acá cabalgando en esta jineteada todos juntos es porque la tengo adentro, la materia. Así que no hinche, no pregunte qué es una exotoxina. Hubiera preguntado la semana pasada y me servía para el examen, ahora ya no. Pero quiero llegar a algo con la exotoxina. A ver,
Patan las cabezas. ¿Puede ser que la libera o la desprende cuando se rompe la pared? Cuando llega a un nivel logarítmico. Cuando llega a un nivel Logarítmico, no se libera. exponencial. Sí, la produce como parte de su metabolismo. Sí, la libera. Sí. ¿Y qué va a hacer esa exotoxina? ¿Qué características tenían las exotoxinas? Las exotoxinas son características de cada enfermedad, ¿no? Y Sí. generan fiebre. Sí. Y con las exotoxinas podemos determinar el tratamiento también. A ver, ¿por qué? Porque son únicas de cada enfermedad. No es como la ¿Qué antitoxina, más? que es igual en todas. Ajá. Hasta ahí Entonces, llego. hasta ahí llegué. No me torture. No me haga esto. ¿Eh? Es lo que Y si- recuerdo ahora. Y está bien, muy bien, Beatriz. Y si pueden ser específicas de agentes etiológicos que después pueden determinar enfermedades, ¿para qué nos van a servir? Para el diagnóstico, ¿no? Para hacer una antitoxina. Para hacer una antitoxina y para generar qué otra cosa aparte de antitoxina. Toxoide. Inmunidad. Sí, Jean-Pierre, y si son Anticuerpos. toxinas, pero ¿cómo los generan los anticuerpos? Con la inmunización, con las vacunas. Ahí está. Esas exotoxinas nos sirven para generar toxoides y los toxoides nos sirven para generar tanto antitoxinas como vacunas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una exotoxina o una toxina o un toxoide, en ese sentido, tiene capacidad inmunogénica, ¿se acuerdan? En el caso del toxoide, tiene capacidad inmunogénica, pero no capacidad infectante. La exotoxina sí, la exotoxina tiene capacidad de generar manifestaciones, porque si bien también estimulan al sistema inmunológico, van a tener una acción tóxica, porque por ejemplo lo que hacen es inhibir a nivel de la placa motora neuronal y provoca lo que se conoce con el nombre de una rigidez, porque compite con la acetilcolina en la contracción de los músculos. Entonces nuestro paciente queda en un estado de rigidez permanente. Es una enfermedad tóxico-infectante grave de etiología bacteriana, porque es una varabacteria, que se caracteriza por la presencia de espasmos musculares severos. La toxina actúa a nivel de la placa motora, dejando al estado de rigidez constante de los pacientes. ¿Sí? Existe lo que se conoce también con el nombre de tétanos neonatal, que pueden encontrar los bebés como consecuencias de haber contraído el esporo o el agente etiológico, el Clostridium, en el transcurso del parto. Así que bueno, todo esto contribuye a la enfermedad de tétanos. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces el Clostridium tetani es un mecanismo de transmisión que puede ser por traumatismos, por heridas quirúrgicas o por fomites no estéril como un contacto indirecto. A ver, en el caso de un traumatismo, ustedes parte de la historia clínica de su paciente que tienen que hacer es cómo es la condición serológica frente a los distintos tipos de microorganismos. Vamos a ver, por ejemplo, es muy común que ustedes vean traumatismos, por ejemplo, de niños en las plazas. En general, si los padres no tienen un comportamiento antivacunas, hay veces el esquema de vacunación de los niños está completo, ¿sí? Pero si no llega a estar completo, ustedes deben preguntar y realizar el interrogatorio. Distinto es si trabajan en un hospital en donde el paciente es un adulto, que ya no hay tanto registro del esquema de vacunación, porque en general el adulto se descuida del plan de vacunación y no puede tener los refuerzos. Entonces es muy probable que si ustedes están con un paciente que ha presentado un accidente automovilístico o ha tenido un accidente en la vía pública o un accidente en un campo o en algo por el estilo, tengan que administrar o indicar el uso de la gamma globulina para impedir esto y después otorgarle el plan de vacunación como corresponde, o el refuerzo que corresponde si es que ya recibió las 3 dosis de niño. Sabemos que el Clostridium tetani es resistente a agentes físicos y químicos, por eso se demanda un nivel ya tan alto como es la esterilización. ¿Conocen alguna sustancia química que alcance este nivel? ¿Esporicida? Glutaraldehído. Sí, señoras. El glutaraldehído es una esterilización de tipo fría y hay veces ustedes lo van a poder utilizar como desinfectante cuando tengan instrumental que no pueden ser sometido a una esterilización.
y ustedes quieren alcanzar una muy buena desinfección con un muy buen nivel, pueden usar el glutaraldehído para esos sustancias. En general no está indicado, ya sabíamos por qué. Suele ser sensible al calor seco como es la estufa y suele ser sensible a los agentes esterilizantes como es el calor húmedo. Para prevenir hacer profilaxis vamos a hacer antisepsia de las heridas con iodopovidona o alguna sustancia y luego vamos a ver cómo están las condiciones frente a la inmunización. Si es activa vamos a dar la vacunación y si es pasiva vamos a dar, como dijeron muy bien, la antitoxina como es la gamma globulina específica. Y vamos a tener en cuenta el esquema de vacunación. En el caso de los niños en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, nosotros contábamos con una vacuna que se conoce con el nombre de pentavalente. En la actualidad las pentavalentes, como su nombre lo dice, penta es 5. Y ustedes me van a decir DPT, IV y HB. ¿Qué microorganismos estoy previniendo? La difteria, toferrina, Pertussis, Giselle. la Haemophilus influenzae y la, ¿cómo se llama la otra? Hepatitis. Hepatitis Hepatitis. B. Doctora, me está mezclando las chauchas y los tomates. En esta vacuna pentavalente hay una asociación de prevenir 4 enfermedades bacterianas y una de tipo viral. Muy bien, brillante. Se da a los 2, a los 4 y a los 6 meses y se dan 3 dosis, ¿sí? Con ese intervalo. Cuando el niño llega a los 18 meses, al año y medio, se pierde el componente de hepatitis B, porque ya están las 3 dosis administradas, que es lo que se necesita, y solo pasa a tener un componente bacteriano, que es difteria, pertussis y tétanos, y el Haemophilus influenzae de tipo B, la 4ª dosis. En el ingreso escolar, ya estamos inmunizados para el Haemophilus con las 4 dosis que corresponden a su esquema de vacunación, y solo tenemos la triple bacteriana, DPT, difteria, pertussis y tétanos, que es en el ingreso escolar de los 6 años. Y así hasta la doble bacteriana, que ahora también se puede dar una doble A celular o una triple A celular, que cambia el componente de pertussis y se hace el refuerzo correspondiente. Cuando terminamos la de los 16, bajamos un poco la guardia con respecto a las vacunas. Entonces, lo que estaría bueno es que se fijen en sus calendarios y que peguen un refuerzo cada 10 años de la doble adultos, ¿sí? O la doble bacteriana que se llama, que es una vacuna que se da cada 10 años y se determina para la difteria y el tétano, ¿sí? Perfecto, entonces es importante que como profesionales de la salud tengan indicada esta dosis cada 10 años. Bueno, yo estoy un poco cansada de charlar, entonces las voy a dejar en manos de una futura colega, futura docente de la cátedra que está haciendo sus circunciones y vamos a ver qué hacemos con el acondicionamiento del instrumental, tanto rotatorio como no rotatorio, para poder trabajar. Son todos suyos, Estefany. ¿Anda por ahí? Dale. Muy bien. Sí, acá estoy. ¿Se escucha? Perfecto. Buenísimo. Perfecto y claro. Avísame cuándo paso, ¿eh? Pasa la diapo, por favor. Bueno, como había comentado la doctora, hablamos sobre la descontaminación del instrumental, que era por inmersión, ¿sí? Pero cuando hablamos de un instrumental rotatorio, la turbina, el micromotor, el contraángulo, no podemos hacerlo por inmersión en una solución de hipoclorito porque quedarían residuos y entonces eso nos dañaría o nos estropearía el instrumental. Entonces lo que vamos a hacer es por fricción con toallitas embebidas en alcohol 70, descontaminarlo, luego dejarlo 10 minutos para que actúe, lavarlo y secarlo. Esos serían los pasos que debemos hacer con este instrumental rotatorio. Con respecto a las fresas y a las piedras, lo que vamos a hacer es colocarlos en contenedores y esto más que nada es porque al ser un instrumental que es muy pequeño se puede perder, pero va a ser descontaminado por inmersión como antes explicaron. Y luego se va a acondicionar y posteriormente a esterilizar. Pasamos la diapo. Bueno, esto es lo que estábamos hablando anteriormente, la descontaminación química por fricción con el alcohol 70, luego se deja envuelto en una toallita
por 10 minutos y luego lo vamos a acondicionar. Ahí lo que se ve en la imagen es que está envuelto en un envoltorio y después se va a llevar para esterilizar. La siguiente diapositiva. Bueno, este instrumento rotatorio que habíamos comentado antes, de la turbina, el micromotor y el contraángulo, para darnos cuenta que pueden ser autoclavables, tenemos que ver que tiene un sello o un logo en el mismo, ahí como está marcando, y lo que vemos es que dice 135 grados. Eso quiere decir que alcanza a esa temperatura el instrumental no se va a arruinar, ¿sí? Soporta 135 grados centígrados. Entonces quiere decir que es autoclavable. ¿Se acuerdan de las temperaturas del autoclave? ¿Hasta cuánto eran las temperaturas? 134, ¿no? 134, muy bien. Entonces, si llega a 135, quiere decir que no se puede arruinar. Siguiente diapositiva. Bueno, un poco más de lo mismo que estábamos hablando antes. Acá agregamos la lubricación, entonces después de desinfectar por fricción con el alcohol 70, vamos a lubricar con un aceite antes y después de esterilizar. Luego lo vamos a acondicionar en un envoltorio que en la siguiente diapo voy a explicar mejor. Y después vamos a esterilizar en autoclave. Siguiente diapo. Bueno, en esta diapositiva me voy a quedar un poco más. Una vez que ya tenemos entonces el instrumental correctamente descontaminado, lo que vamos a hacer es elegir un envoltorio, ¿sí? Y este envoltorio lo vamos a elegir de acuerdo al método de esterilización y al instrumental que nosotros queremos esterilizar. ¿Y por qué lo vamos a acondicionar? El propósito de este envoltorio lo que va a hacer es proteger este instrumental del polvo, de los microorganismos, ¿sí? De la suciedad. Entonces, este envoltorio va a preservar esa esterilidad hasta el momento en el que se abra, es decir, hasta el momento en el que yo lo voy a utilizar en un paciente. Entonces, es muy importante elegir el envoltorio adecuado para el instrumental, ¿no? Este envoltorio tiene cierta porosidad o permeabilidad que lo que hace es permitir que el agente esterilizante penetre. El agente esterilizante, una vez que penetra, esteriliza, ¿sí? Luego sale del mismo y tiene la capacidad de recuperarse, ¿sí? Cuando se recupera, lo que hace es impedir que se contamine con los microorganismos, ya sea del ambiente, de polvos, como mencionamos antes, ¿sí? Entonces, una vez que se recupera, va a tener una resistencia al estallido, al desgarro. Entonces, estas características son importantes para este envoltorio, ¿sí? También es importante que este envoltorio no desprenda sustancias tóxicas, ni pelusas o restos de papeles, nada que pueda quedar impregnado en el instrumental que vamos a utilizar y que pueda ser un vehículo de transmisión de microorganismos para el paciente, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tipos de papeles vamos a utilizar? Acá vemos en imagen, ahí como está marcando. Bueno, ese es un papel de grado quirúrgico o grado médico, ¿sí? Ese es el papel que podemos utilizar. Se encuentran de diferentes tamaños. Hay para bandejas, para cajas rígidas y para triadas de inspección, ¿sí? Entonces los podemos utilizar una sola vez, no podemos utilizarlos 2 veces o más. A la derecha podemos ver otro tipo de envoltorio. Ese se llama pouch o papel ventana, y la ventaja que tenemos de este papel es que al tener una parte que es un plástico, podemos visualizar el instrumental que se encuentra adentro. Entonces, cuando vayamos a buscar lo que queremos utilizar en el paciente, va a ser mucho más fácil y más rápido de seleccionar el instrumental. Después, abajo hay como unos rollos, son rollos de papel, que es papel crepé de grado quirúrgico, y este está fabricado con pasta de celulosa, ¿sí? Se utiliza
para confeccionar envoltorios de mayor volumen, de mayor tamaño, ¿sí? Estos tienen las características de que son amoldables, tienen una cierta repelencia a los líquidos, estos no desprenden pelusas, tampoco va a irritar la piel y son resistentes, ¿sí? Es importante también aclarar que todos estos envoltorios tienen controles químicos, ¿sí? Que los podemos ver como unas marquitas, ¿sí? En los envoltorios que cambian de color después de que se esteriliza. Por ejemplo, en los sobres que había mencionado, los de papel quirúrgico grado médico, especifica en la bolsita a qué color va a cambiar. Entonces, por ejemplo, si tenemos un color amarillo, en el papel dice cambia a verde o cambia a marrón. Entonces podemos saber que durante la esterilización alcanzó el tiempo, el grado adecuado. También tenemos cintas adhesivas que se encuentran abajo a la derecha. Estas cintas adhesivas también cambian de color luego de la esterilización y sirven para sellar todos estos envoltorios, ¿sí? Podemos sellarlos con estas cintas. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces, una vez que ya descontaminamos el instrumental y sabemos qué envoltorio utilizar y cómo sellarlo, entonces lo vamos a acondicionar en unidosis, ¿sí? Esto para brindarle una protección y que pueda ser esterilizado correctamente. ¿Qué significa unidosis? Unidosis es la racionalización del instrumental, ¿sí? Significa que está acondicionado en una sola dosis para un solo paciente. Por ejemplo, acá podemos ver triadas de inspección y podemos ver que están en envoltorios diferentes, al igual que las fresas en la izquierda, y después a la derecha también podemos ver una espátula. Steffi, queda un minuto. Si nos llega a cortar, nos volvemos a buenísimo. conectar, terminamos con este tema y después vemos lo del intervalo, ¿sí? Pero para que seguimos conectadas. Sí. Dale. Bueno, están en empaques, en envoltorios diferentes, porque se va a utilizar para un solo paciente, ¿sí? No podemos colocar 2 juegos de triadas en un solo envoltorio, ¿sí? Porque no vamos a utilizar 2 juegos para uno solo, con uno nos alcanza. Entonces, eso significa acondicionamiento en unidosis, ¿sí? Bueno, entonces, vuelvo a remarcar que es importante utilizar el envoltorio correcto, ¿sí? Y sobre todo el tamaño adecuado también. Por ejemplo, acá podemos ver que se está utilizando papel ventana o pouch, que eso se puede cerrar por calor, ¿sí? También se puede utilizar cintas adhesivas, pero a veces cuando uno cierra con calor, lo que pasa es que por el volumen que tiene el instrumental puede abrirse ese sellado. Entonces por eso tenemos que elegir también un tamaño